Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. A propósito del asunto este de los aranceles impuestos por los Estados Unidos, vamos a hablar ahora con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Ha sido además ministro de Comercio Exterior y Turismo y por supuesto es la persona autorizada para responder a nuestras inquietudes. ¿Cómo está, Edgar? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, gracias por la visita, bienvenidos siempre acá a la Asociación de Exportadores. Bueno, en un momento tan complejo para la economía internacional y por supuesto con mucha incertidumbre y entiendo nerviosismo también acá en el Perú. ¿Cómo debiéramos responder a este contexto de la guerra comercial? Bueno, lo primero es que hay que actuar con moderación, con calma, no sobre reaccionar en caliente, como lamentablemente algunos líderes globales están reaccionando, algunos países lo están haciendo así. El Perú tiene que pensar en llevar adelante una estrategia en beneficio de nuestro país en esta circunstancia tan compleja con Estados Unidos. Tenemos instrumentos para lograrlo. Primero tenemos un tratado de libre comercio que ha dispuesto distintos ámbitos de comunicación entre las autoridades peruanas y las norteamericanas, que además ya se han empezado a, a impulsar, a abrir en los días, digamos, posteriores a la medida anunciada por el presidente Trump. Estos tratados de libre comercio no debieran, digamos, determinar aranceles, y sin embargo se han hecho, pero dicen que el gobierno norteamericano se acoge al tema de seguridad nacional. Es cierto, ¿no? Los tratados de libre comercio, así como tienen unos beneficios bastante claros en la eliminación de aranceles, en la promoción de inversiones, en la definición de reglas claras para, las relaciones comerciales, inversión y económicas entre los países, también como cualquier acuerdo tiene algunas válvulas de escape. Por ejemplo, válvulas que el Perú también utilizó. Nosotros hemos utilizado las cláusulas de excepción por salud pública durante la pandemia para prohibir las exportaciones de mascarillas, por ejemplo. O sea, el Perú también ha utilizado esas excepciones. Hay una excepción que es por seguridad nacional, que es la que está utilizando Estados Unidos en este momento para sustraerse temporalmente del TLC y aplicarnos este 10% de arancel. Por supuesto que estas excepciones tienen que ser justificadas. Y claramente, en la relación bilateral entre Estados Unidos y Perú no hay justificación para la medida que está imponiendo Estados Unidos, pero como sabes, es una medida que lo está poniendo a todo el mundo, y lo que corresponde aquí nuevamente es actuar con moderación, con tecnicismo y dejar a la diplomacia política encabezada por la Cancillería peruana y a quienes llevan adelante las relaciones comerciales, que es el Ministerio de Comercio Exterior con su contraparte representante comercial, poder encaminar la estrategia del Perú, coordinada por supuesto con el resto de las autoridades peruanas, el Ministro de Economía sobre todo, y con el sector privado. Esa es la forma, ¿no? Por eso es necesario saber qué hay detrás de esta decisión de imponer aranceles en diversas partes del mundo por parte de Estados Unidos. Y especulando, no tenemos una bola de cristal, ¿cuál podría ser la razón? ¿Recaudación? ¿Acaso el tema del proteccionismo de sus empresas? Bueno, hay razones discursivas y hay razones de fondo, ¿no? En el discurso está esta idea de que, bueno, el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos y que hay una, digamos, déficit y que se están perdiendo los empleos en favor del resto, etcétera. Esta es la parte discursiva, política, que el presidente Trump ha logrado, digamos, que penetra en la mente de los norteamericanos y por eso su apoyo. Pero en el no de todos, porque hay movilizaciones tremendas. Por supuesto, siempre va a haber, digamos, en política siempre va a haber opositores, pero claramente hay un nivel de aceptación y de apoyo al presidente Trump importante. Pero en el fondo hay cosas bastante más pragmáticas, ¿no? Estados Unidos en los últimos años ha ido perdiendo espacios en el comercio de bienes, y acá quiero aclarar el comercio de bienes, que es donde se está enfocando mucho el presidente Trump. Tiene un déficit muy elevado con la mayoría de sus socios comerciales. Con el Perú, en cambio, por ejemplo, tiene un superávit, pequeño, pero superávit al fin, pero con la mayoría de los socios principales tiene un déficit muy grande, asociado a un déficit fiscal de los más altos de su historia. Es decir, el gobierno norteamericano gasta más de lo que recauda en montos que uno no puede ni siquiera imaginar. Y lo que lo ha llevado a Estados Unidos a tener los niveles más altos de deuda de su historia. Entonces, estamos hablando que en el fondo, finalmente, estas medidas, en el muy corto plazo, porque tiene un periodo de caducidad, por así decirlo, los aranceles le van a permitir recaudar una importante cantidad de recursos que va a servir para aminorar su déficit fiscal, más aún tomando en cuenta que él tiene ya planteamientos
que va a presentar al Congreso norteamericano para reducir impuestos a las empresas. Entonces, ¿cómo vas a reducir ingresos con un déficit tan alto? Necesitas generar ingresos también por otro lado, y esto es algo que él está implantando. Por supuesto, conforme el comercio vaya reduciéndose debido a estos altos aranceles, la recaudación también va a caer por este motivo. Y ahí seguro será un momento en donde se verá un presidente Trump más predispuesto a negociar, levantar estas barreras, a cambio de que también las contrapartes levanten las que él ha identificado, no solamente arancelarias, sino no arancelarias. Recuerda que el representante comercial, un día antes del anuncio del 2, hizo público una lista de países y todas las barreras no arancelarias que los países imponen, incluyendo al Perú. Perú tiene unas paginitas ahí, ¿no? Entonces el presidente Trump en su discurso incluso la mostró. Entonces estamos hablando de que el gobierno norteamericano va a entrar a negociar el levantamiento de barreras arancelarias y no arancelarias, seguramente en los momentos en que consideren que la recaudación por estos aranceles ya están, digamos, decayendo debido a la contracción del comercio que va a generarse de todas maneras. ¿Es cierto lo que dicen algunos economistas en el sentido de que esta guerra comercial podría traer como consecuencia una recesión mundial? Claro, por supuesto. Si es que finalmente los grandes jugadores globales, todos en caliente, empiezan a reaccionar. China ya reaccionó igual. Estados Unidos anuncia nuevamente aumentarle más aranceles. China dice yo también lo voy a hacer. Si a este juego entraran la Unión Europea, Japón, Corea, etcétera, la India, los demás, ya se nos vuelve una circunstancia en la que claramente el comercio global va a caer significativamente, y con eso, por supuesto, la economía global va a desacelerarse, incluso llevando a la recesión a varios países. Entonces, no sé si Carlos Adriancén exagera, pero dice que eso incluso puede provocar una tercera guerra. Mira, esperemos que no, pero la historia lamentablemente nos dice que la última vez que ocurrió algo parecido de una potencia global fue en 1930. Estados Unidos elevó aranceles incluso más de lo que está haciéndolo en estos momentos, y eso atizó la gran recesión, que fue la mayor recesión de la historia de la humanidad, mayor inclusive que la del COVID, que sufrimos todos hace poco, y que además después desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces el análisis que está haciendo Carlos no deja de tener cierto sustento en la experiencia histórica de la humanidad. Esperemos que no lleguemos a eso. Bueno, Carlos, medio en broma, medio en serio, llegó a decir, usted me puede ayudar a dilucidar eso, que incluso el megapuerto de Chancay puede ser un blanco militar, y sostiene, no nos metamos en guerra de gringos y de chinos. ¿A quién se le ocurrió la construcción del megapuerto? Bueno, primero que yo sí discrepo con eso. El Perú es un país abierto a las inversiones de cualquier nacionalidad. Pero Carlos creo que tiene razón cuando dice, porque hemos permitido que esa zona, ese terreno, no pueda, digamos, ser parte del Perú. Casi prácticamente los chinos se han apropiado de ello. Nuevamente discrepo con eso. Esa es una propiedad privada, era una propiedad privada de inversiones peruanas, de la empresa Volcan. Y Volcan estuvo inicialmente construyendo ese puerto y salió al mundo a buscar un socio, y encontró en los chinos al socio que estuvo interesado, pero sigue siendo una infraestructura privada, ¿no? Ojo, digamos, no si hay... Trump se queja que no puede entrar. Bueno, habría que ver cuáles son esas quejas en particular, pero lo que quiero aterrizar es lo siguiente. En el Perú hay inversiones de muchos países en puertos. En Paita tenemos a los turcos, tenemos a los norteamericanos en Salaverry y en Matarani, junto con los capitales peruanos. Tenemos a los Emiratos Árabes en el Callao, tenemos también a los belgas en el Callao, tenemos en distintos puertos del Perú, tenemos a los ecuatorianos en Yurimaguas. Es decir, y nadie dijo nada. Pero tenemos un primer puerto con capital compartido peruano-chino, y parece que fuera pues una cosa, digamos, muy grave, ¿no? Ojo, la gran diferencia entre este puerto en el Perú y lo que ha ocurrido con China, infraestructuras portuarias y de otra índole en el resto de los países, es que en esos casos han sido con endeudamiento, ¿no? Es decir, China ha prestado a los gobiernos de esos países para la construcción de esa infraestructura pública. En el caso del Perú es un proyecto totalmente privado, ¿no? Y nuevamente, el Perú está abierto a las inversiones de todos los países, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. Queremos tener más inversión en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos acaba de comprar puertos chinos en Panamá, ¿no? De repente, algún fondo de inversión norteamericano también le puede hacer una propuesta interesante a Costco o a su socio peruano y compartir accionariado. Eso es lo bueno de ser abierto en las inversiones. Por eso yo discrepo de eso. Y además también discrepo por querer colocar a esta inversión en particular como un elemento crucial en la estrategia de relacionamiento con Estados Unidos, ¿no? Ya el canciller
meses pasados, y el embajador de Perú en Estados Unidos también, en meses pasados, señaló que se ha reunido con estos asesores del presidente Trump y les ha explicado la naturaleza de las inversiones en puertos en el Perú, de todos los países que existen, incluyendo de la China. Y entiendo que eso ya es algo que ha sido entendido. Y nuevamente, no pongamos en el centro de la atención una infraestructura que, valga la redundancia, simplemente son inversiones privadas junto con otras que también existen de otros países. Muy bien, dejémoslo de Carlos como algo anecdótico y vayamos más bien... Hay que respetar la opinión de todos, pero yo recomiendo, obviamente, digamos, mostrar la figura completa. No solamente hay un puerto de capital peruano chino, hay puertos de capital peruano Estados Unidos peruano también en el Perú, y hay capitales de Emiratos Árabes, hay capitales de Turquía, hay capitales de Ecuador. Es decir, el Perú está abierto a que cualquier inversionista con interés venga a aportar en el gran déficit de infraestructura que tenemos, no solo portuaria, aeroportuaria, carretera, etcétera. Deberíamos tener más inversiones todavía y de más países, todos aquellos que tengan interés en invertir en el Perú. Muy bien. El tema de los sectores como la agroindustria y la minería dicen que no se va a ver tan afectado con este 10% de aranceles, pero quizás sí el sector de las confecciones textiles. Bueno, hay que ir producto por producto. Hay un término muy técnico que usamos los economistas que tiene que ver con la elasticidad del precio de los consumidores. Es decir, los consumidores en algunos casos reaccionan muy rápidamente a incrementos del precio, y hay productos en los que inclusive ante incrementos de precio el consumidor va a seguir comprando, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza del producto podemos tener varios efectos, pero también dependiendo de cuánto este 10% le resta o no competitividad en el mercado norteamericano al producto peruano. Va a haber un segmento, por supuesto, de productos en donde ese 10% probablemente al productor norteamericano lo ayude y nos ponga en ciertas circunstancias complejas a ciertas industrias peruanas, sobre todo aquellas, aquellos sectores que utilizan mucho bienes de capital en su fabricación, maquinarias, ¿no? ¿Y cuáles son esas en el Perú? La metalmecánica, el sector químico, plástico, por supuesto también la joyería, entre otras, ¿no? Podrían ser sectores que puedan verse afectados porque este 10% sí puede ayudar a la competencia norteamericana a restarnos espacios dentro de ese mercado. Va a haber otro segmento en el que la competencia no es con Estados Unidos porque tampoco tienen producción competitiva, sino es con otro competidor global. Pero a los dos nos han puesto 10, por ejemplo Chile. Competimos en uvas con Chile, aunque en realidad hay estaciones, pero hay ciertos segmentos en el que competimos en el mercado norteamericano. Pero los dos estamos con 10, y los dos tenemos TLC y partimos de 0. Entonces 0 más 10, 10 ambos. Entonces vamos a tener que seguir compitiendo y mejorando la eficiencia empresarial en ese caso. Pero México es distinto. En el caso de México, como bien has notado, hay ciertos productos en donde tenemos competencia con ellos, principalmente la palta, y si bien ellos en este momento están sin arancel, su TLC está aplicándose con 0, recuerda que hay una sanción ya de Estados Unidos de meses atrás de 25% que está suspendida porque están negociando. Si esas negociaciones llevan a buen puerto, nos van a poner en una circunstancia muy compleja porque mientras nosotros tenemos 10% para palta, por ejemplo, México sigue con 0. Entonces eso sí puede restarnos nuevamente en ciertos espacios de coincidencia en el mercado, nos puede restar esos espacios. Pero recuerda que finalmente nosotros estamos en el hemisferio sur y México en el hemisferio norte. Los momentos en que nos coincidimos tampoco son tan grandes, no es todo el año, ¿no? Hay momentos en el que sí vamos a tener complicaciones de acceso a ese mercado. Y bueno, pero si México no llega o en término, va a caer esa sanción y no sabemos cuál es el nivel en que van a terminar. Esperemos, nuevamente, nunca hay que esperar que haya sanciones hacia ninguno. Tenemos que luchar todos, generar nuestros espacios para levantar esas sanciones. Pero para terminar la idea, hay otro segmento en donde las aranceles que se han impuesto son mayores, ¿verdad? A Chile a 34, a Vietnam, etcétera, 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 ¿no? Promedio 60, creo, a Vietnam. Entonces, hay sectores en donde más bien competíamos con otros países, pero esos países están con sanciones más altas. Ahí pueden haber varias circunstancias. Puede haber espacios de oportunidad, sí, para poder aprovecharlas. Necesitamos invertir en ampliación de capacidad instalada y ahí tenemos un escenario interno complejo porque se nos vienen elecciones. ¿Quién decide invertir con esa inestabilidad? Ahí hay una complicación. Hay otros segmentos en donde están decidiendo estos competidores montar sus plantas en Estados Unidos. Entonces ahí podría ser más bien que esa oportunidad no se materialice, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a tener que ir viendo en el tiempo, recién tenemos menos de una semana de estas medidas, una semana exactamente, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a tener que ir viendo en el tiempo
cómo finalmente se va materializando. Y lo que sí recomiendo yo nuevamente es que hagamos los esfuerzos técnicos, diplomáticos y comerciales para ponernos no tan atrás en la fila de conversación con Estados Unidos para solucionar este inconveniente, yendo con propuestas de solución a las medidas que Estados Unidos considera que el Perú todavía impone frente a su comercio, pero también poniendo sobre la mesa soluciones a los aspectos que todavía están pendientes de acceso a Estados Unidos. ¿Por qué no llevar una maestría virtual? No tengo plata para eso. La plata no es una excusa. Con el crédito educativo pagas en cómodas cuotas sin descuidar tu economía. No tengo tiempo. Esta maestría es 100% virtual. Estudias a tu ritmo sin descuidar tu trabajo ni a tu familia. ¿Pero qué tan buena es la universidad? La maestría es de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, destacada por su excelencia en educación y con título reconocido por la SUNEDU. Miles de docentes en América Latina confían en UNIPE para especializarse. Ya no hay excusas. Inscríbete hoy y solicita tu crédito en la rama magisterial y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Yo sí, permíteme discrepar con aquellos que dicen que no hay que tocar ninguna puerta, hay que pasar calladitos y no. Dijo el doctor Indacochea, por si acaso. Bueno, no, quien lo haya dicho, independientemente de quien lo haya dicho, lo han dicho creo varias personas. Entonces yo sí discrepo en eso, porque en la experiencia que se tiene en el relacionamiento con Estados Unidos y en general en las relaciones internacionales, siempre es importante estar presente con distintos niveles y con estrategia. Por supuesto, no vamos a ir a hacer una comparsa y hacer ruido. Hay que ir con inteligencia, hay que ir con propuestas de solución a las trabas y, por supuesto, de solución de parte de ellos también. Y hay que utilizar los mecanismos que nos da el Tratado de Libre Comercio. Algunos dicen, no, Estados Unidos no nos va a mirar. ¿Y cómo nos miró? Somos uno de los pocos que tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No lo tiene Reino Unido, no lo tiene Japón, no lo tiene la Unión Europea, que son sus grandes socios, ¿no? Como algunos dicen, no, ellos sí los va a atender, el Perú no lo va a atender. ¿Y cómo nos atendieron en el momento de negociar? Y tenemos un Tratado de Libre. Eso es gestión, eso es diplomacia de alto nivel y técnica, silenciosa. No tenemos que estar haciendo mucho ruido para eso, ¿no? Y eso es, creo yo, lo que están haciendo en estos momentos de manera técnica nuestra Cancillería, el MINCETUR. Hay que apoyarlos y hay que, por supuesto, del sector privado mostrarnos proactivos en buscar también que aminorar los efectos, mejorando nuestra eficiencia y captando las oportunidades que sean posibles. Muy bien. Hay un tema nuevo, y ese es el último, no le quito más tiempo. Felipe James ayer, a mí me pareció nuevo, a usted seguramente que no, dijo: me preocupa más bien, y no lo estoy leyendo en ningún periódico ni en ningún análisis, lo que se nos puede venir. Él habla de un tsunami de sobreproducción asiática, por ejemplo, que llegaría al Perú y destrozaría, por ejemplo, nuestra agroindustria. Bueno, a ver, yo lo he mencionado en unas entrevistas. Lo que va a ocurrir, mira, estamos hablando de una guerra comercial entre Estados Unidos y China en este momento, que es la que está activada con más fuerza. Ambos van a generar un espacio en el que los productos chinos no van a poder ingresar a Estados Unidos y los productos norteamericanos tampoco van a poder ingresar hacia China. Por el lado del resto del continente asiático están los mayores efectos del arancel, los aranceles más altos. Y por supuesto también van a tener un problema de acceso a este mercado que es el más grande del mundo. ¿Eso qué dice? Que
la producción no se reduce de la noche a la mañana en distintos sectores. Probablemente en una cuestión, digamos, manufacturera pagas la máquina, pero en el agro la planta sigue creciendo, ¿no? Entonces puede darse un escenario en el que haya una sobreoferta de productos que inicialmente estaban apuntados a captar el mercado norteamericano, pero que si no resuelven rápido estos gobiernos esa circunstancia, no van a poder ingresar. Entonces el mundo va a tener una sobreoferta y eso lleva a menores precios y por supuesto van a tratar de encontrar válvula de escape en distintos mercados. ¿Qué hacemos, salvaguardia? Incluyendo el Perú, ¿no? Entonces, ahí hay una circunstancia en la que sí, yo por eso he recomendado que el gobierno tiene que actuar, porque van a haber unidades empresariales que puedan ser afectadas, ¿no? Habría que actuar, por ejemplo, ir diseñando algún tipo de fondos de garantía, porque los primeros efectos son siempre financieros, ¿no? Algunos fondos de garantía que les permitan a unidades empresariales, sobre todo MIPYMES, que van a ser las primeras afectadas, o posiblemente afectadas, digamos, no romper su cadena de pagos, ¿no? Es decir, poder recibir préstamos con tasas preferenciales y que puedan trasladar esos pagos hacia el futuro, algo que ya hemos hecho en pandemia y en otros casos, ¿no? También, por supuesto, hay que buscar salidas a esa producción con identificación de oportunidades de mercado en América Latina, en Europa, en otros lugares. Pero con respecto a lo que tú has mencionado, salvaguardas, sí. El Perú tiene, como cualquier país dentro de sus acuerdos de libre comercio, la posibilidad de utilizar mecanismos de defensa comercial, pero hay que hacerlo de manera técnica. ¿No? Nunca por presión política, porque eso es algo que claramente va en desmedro, primero, de nuestra propia economía y segundo, de las relaciones internacionales. Entonces, por supuesto, el Perú tiene todo el derecho de aplicar los mecanismos de defensa comercial, que son salvaguardas, que son medidas antidumping o medidas compensatorias, pero siempre con una investigación técnica llevada por nuestra autoridad, que en este caso es el INDECOPI, en los casos en que se presenten estas circunstancias, que se haya un daño a la industria nacional y que se demuestre una relación causal entre la circunstancia que se presenta y el daño causado. Si se lleva de manera técnica, por supuesto, el Perú tiene derecho a utilizarlos, pero nuevamente, no por política, no por presión, no por, digamos, aprovechamiento del momento, ¿no? No estoy diciendo que eso sea la circunstancia, no la orientación, sino eso es lo que yo recomendaría que no se haga.